Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el cual me estéis viendo. Hoy voy a hablar un poquito sobre nosotros, el ser, lo que somos y por qué viene determinado, porque cambiamos, porque somos. Ni qué decir tiene que voy a hablar simplemente de una pequeñísima parte, porque se puede ampliar muchísimo más. Em, Nosotros tenemos una naturaleza propia cuando nacemos y vamos transformándonos en cuanto a la educación, las propias experiencias y cómo llevamos estas. Unos, entre comillas, lo pueden tener algo más fácil porque crecen en un ambiente más sano en el amplio sentido, con una educación buena, con unos padres que más o menos pues saben llevar oportunamente las situaciones y la educación de los hijos, eh, y otros pues no tanto. Y esto influye no solamente en la calidad de vida, en la calidad emocional, en cómo se es y cómo se produce dicha transformación en el niño y en la persona. Normalmente todo es como tiene que ser en base a lo que ha habido o lo que hay. Y digamos que todo puede ser como se presente, pero realmente lo que cuenta es nuestra propia actitud o la actitud de la persona hacia lo que se está hacia lo que está conociendo o sintiendo. Es la actitud lo que marca eh, mayoritariamente cómo nos sentimos, qué sentimos y qué hacemos sentir. Luego, en base a la naturaleza de cada uno, pues nos va a influenciar más o menos. Realmente, no solamente la actitud es lo que cuenta, ¿no? Sino el cómo superamos lo que se nos presenta, la fuerza de voluntad para hacerlo, la disciplina eh, que tenemos para lograr a cabo los propósitos que queremos y las ganas de conocer y saber para poder realizarlo de la mejor forma. Y ¿hasta qué punto una persona se deja vencer ante una circunstancia que le viene en su existencia, ¿no? ¿Se deja vencer y hundir o simplemente hace lo más oportuno y correcto para vencer y sobreponerse? Indagar y buscar para ayudarse, para lograr el objetivo de superación y de avance. Muchos, o sí, desgraciadamente, ni tan siquiera tiene este conocimiento en su ser. Se acomoda, se acostumbra a la forma de vivir que tiene, la pertinente de toda la vida, y no ve más allá de que hay otras salidas, hay otras oportunidades y hay otras formas que pueden mejorar
lo que quiere mejorar y muchas veces ni tan siquiera sabe que puede hacerlo. ¿Por qué? Pues puede estar determinado por el entorno, el ambiente en el cual ha vivido y vive. Y en esa amplitud de entorno viene, como he comunicado al principio, la educación recibida en cuanto a enseñanzas, en cuanto a conocimiento, en cuanto a lo que observa en ese propio entorno, sea por lo que sea, o sea, la vecindad, las amistades, la familia, los padres, y incluso lo que en el momento en el que está observando algo, el cómo se siente. Porque el sentimiento que lleva dentro también le hace actuar y reaccionar de una determinada forma. El dejar fluir sentimientos que no son positivos es como crear una nube tóxica, no solamente en su interior, sino también en su exterior. Nunca mejor definición. Y ser conscientes de que en un momento dado tenemos una actitud o un sentimiento que no es del todo oportuno, benéfico, difuminarlo. Es decir, saber que no es oportuno y pensar en el otro lado, o sea, el lado positivo, el sentimiento contrario a este. Es decir, si uno está inquieto, está enfadado, pues simplemente eh, intentar obrar la calma, hacer por calmar también el enfado, viendo lo positivo que puede determinarle el ver ese lado positivo. Es decir, que si en un momento dado alguien pues está teniendo una actitud hacia la persona que puede despertar emocionalmente, interiormente, esas emociones de enfado por los motivos que sean, es intentar mantener la calma y pacíficamente decir lo que se piensa para intentar con las palabras y con los gestos apaciguar al otro. Es decir, no entrar en esa espiral de mala actitud, de enfado, sea el sentimiento que sea. Y si el origen que está haciendo esa actitud y ese enfado no se aplaca, simplemente no entrar a ello, distanciarse, alejarse o irse, en la medida de lo posible. Es, digamos, ser conscientes que desde nuestro interior podemos cambiar muchas cosas, desde esa propia consciencia. Saber lo que nos beneficia y lo que no. Saber qué caminos queremos tomar y los que no. Sí, diréis, no es tan fácil, no. Pero en el momento en que entras en esa costumbre, en esa conciencia de saber, es como que ya abres una puerta, un camino que te liviana las situaciones y lo que se presenta, sabiendo cómo responder, sabiendo qué se puede hacer y hacerlo. La cuestión es ayudarse, cambiar desde lo positivo
que sabemos que debemos de cambiar para llegar a lograrlo y para lograr esa calidad de vida y bienestar que en muchos casos una gran parte lo quiere. Otros, como ya dije al principio, no saben ni siquiera la posibilidad de que se puede, siempre siendo consciente. Porque en muchos casos tenemos como una venda, no solamente en los ojos, sino en los sentidos, que ello genera diversos bloqueos profundos, pero no solamente diversos muy internos y profundos, sino que origina en todo el ser y con ello en la vida de la persona que lo está sintiendo así y que no es capaz de disolver ese campo emocional, esos bloqueos que necesita eh, disolver, eliminar, para empezar a fluir otra vez bien y volver a una tónica o a unas costumbres mucho más positivas, no solamente para uno, sino para el propio entorno. Sí es cierto que el entorno es muy importante, pero nuestra naturaleza y nuestro ser, lo que almacenamos en él también. Es el autocuidado propio, pero sin olvidarnos también del cuidado prójimo. Pero saber quiénes somos, cómo estamos, qué gestionamos, qué actitudes estamos teniendo nosotros y cuáles también tienen los demás. ¿Es correspondiente? ¿Se es afín? ¿Se puede transformar, cambiar o no? Ese es el dilema. Esa es la reflexión. Para llegar a ese punto interno propio y hacerlo por nosotros mismos, en cuanto a lo que conocemos de nosotros y en cuanto a lo que tenemos y sabemos. Obrando para lograr no solamente un cambio, sino diversos cambios. Porque realmente, y hablo desde mi perspectiva y experiencia, el ser conscientes, el ser vitales, el lograrlo cuando, por circunstancias, las que sean, dejamos de serlo. Volvernos a ver a nosotros mismos y ejercer cambios, empezando por nuestro interior, nuestro ser profundo, reconociendo lo que nos está impidiendo a generar otros cambios hacia afuera, en nuestra vida, en nuestra existencia. Y eso ocurre cuando vemos que parece que nada avanza. Incluso nosotros mismos no estamos como nos gustaría, como deberíamos, iba a decir. Pero a veces está como se está para vernos profundamente e incentivar ese cambio, que solamente lo podemos hacer nosotros, no solamente con nuestras experiencias, vivencias, lo que se nos presenta, las reacciones propias y ajenas que determinan a ver en profundidad. No solamente nosotros, a nosotros, sino lo que hay, lo que existe, lo que tenemos. Y ello nos da pleno conocimiento, no total, pero sí importante, lo que podemos ver, porque ello es lo que genera el abrirnos al cambio. Lo dejo aquí, no quiero hacer un vídeo más largo y espero que os haya sido ameno, que habráis llegado hasta aquí y, y bueno, os animo a suscribiros a mi canal de YouTube, Montse Basté,
Si encontráis pues eso interesante, de utilidad a nivel esencial, estáis en ese proceso de cambio que estamos todos, necesario, y queréis lograrlo, queréis llegar a él, ¿no? Queréis ver beneficios, no solamente en vosotros, sino en lo externo. Y a darle a la campanilla del vídeo y no a esta, a la del vídeo. Y hasta la próxima. Gracias a los que me seguís desde el corazón. Gracias a los que, bueno, ya os habéis hecho suscriptores. Y bueno, y entender que una actitud negativa o una emoción, pensamiento negativo, que en algunas ocasiones las personas, con sus palabras, con sus sentimientos, con sus emociones, con sus impulsos negativos, dirigen hacia otros, entender que lo origináis vosotros. Sí, se puede derivar a otro, pero eso se genera dentro. Por lo tanto, lo que enviáis se queda y se recibe. Mejor bendecir que lo contrario. ¿Por qué? Porque lo contrario, estáis enraizándoos con la energía nada positivo, nada positiva de ese pensamiento, esa emoción, ese sentir, esa palabra e incluso ese mal deseo. Algunos lo pueden llamar karma, pero sin embargo es la propia energía que todo es y la que se origina desde el ser, aunque sea muy chiquitito. Hasta la próxima. Ya sí, termino. Hasta pronto.